Hola a todos. Gracias por ver este video. Subo contenido nuevo cada día y me esfuerzo para que las historias les lleguen al corazón. Si te gusta, suscríbete y dale like. Eso me ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Parte 1. El beso en la estación. El sonido metálico del tren, entrando en la estación de Valencia, retumbó en mi pecho como un aviso inesperado. Entre el bullicio de viajeros y maletas rodando sobre el suelo, mis ojos se detuvieron en una escena que me paralizó. Diego, mi marido, no estaba solo. Frente a él, una mujer joven se inclinaba ligeramente hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, vi un beso. No duró más que un segundo, pero fue suficiente para destrozar la idea que tenía de nosotros. Me quedé quieta, incapaz de respirar. La multitud se movía a mi alrededor, indiferente a la sacudida que acababa de sufrir mi mundo. Nadie reparó en mí, ni en él, ni en esa mujer que parecía desaparecer, entre la gente con la misma naturalidad con la que había aparecido. Diego levantó la cabeza, buscándome con la mirada, pero yo ya me había girado hacia el tren. No dije nada, no grité, no corrí. Simplemente subí al vagón como si fuese una pasajera más, aunque por dentro todo se tambaleaba. El traqueteo del tren al ponerse en marcha me devolvió un poco de aire. Me senté junto a la ventana, observando cómo la figura de aquella mujer se hacía cada vez más pequeña, hasta perderse en el horizonte. El reflejo en el cristal mostraba mi rostro pálido, los labios apretados y los ojos que no lograban enfocar nada. Pensaba en él, en nosotros, en la mentira silenciosa que había estallado sin previo aviso. No iba a confrontarlo todavía. No iba a regalarle mi rabia ni mi dolor. Preferí guardarlo dentro, con la frialdad de alguien que decide esperar. El beso quedó suspendido en mi memoria, como una señal que nadie más había visto. Mientras el tren avanzaba hacia su destino, me repetía una y otra vez: hablará. Tarde o temprano tendrá que hablar. La duda ya estaba sembrada, y con ella un silencio que iba a cambiarlo todo. Parte 2. El desayuno callado. La mañana siguiente amaneció gris, con una lluvia fina golpeando los cristales de la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el espacio, pero no traía consuelo. Me senté frente a Diego, que hojeaba el móvil con un gesto nervioso, como si buscara refugio en aquella pantalla luminosa. Cada tanto sus dedos se detenían, pero nunca levantaba la vista. Durante unos minutos, lo único que se escuchó fue el goteo constante del grifo mal cerrado y el burbujeo de la cafetera. Mi paciencia se tensaba con cada segundo de silencio. Entonces, sin rodeos, pronuncié: sé lo que vi. La taza en su mano tembló apenas, lo suficiente para que unas gotas cayeran sobre el mantel. No contestó de inmediato. Bajó el móvil y lo dejó a un lado, como si el peso de mis palabras lo obligara a hacerlo. Me miró, aunque solo por un instante, y enseguida desvió los ojos hacia la ventana. No sé de qué hablas, intentó decir, con un tono que sonaba más a huida que a defensa. No sigas, lo interrumpí, sin subir la voz. Lo sé. La firmeza en mi tono lo dejó sin respuestas. Se inclinó hacia atrás en la silla y suspiró, hundiendo la mirada en la taza. Ni una explicación, ni una disculpa. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Era como si con su mutismo aceptara todo lo que había ocurrido, como si no hubiera nada que aclarar. Fuera, la lluvia se intensificó, y el ruido de las gotas contra los cristales parecía remarcar cada segundo de distancia que crecía entre nosotros. Me mordí el labio para no seguir hablando. Él no iba a decir nada, y yo entendí, con un nudo en el estómago, que aquel silencio tenía más peso que la verdad misma. El desayuno quedó intacto sobre la mesa, frío, inútil, como nosotros dos en aquel instante. Parte 3. La propuesta inesperada. La tensión no desapareció con los días, más bien se volvió parte de la rutina. En casa, cada gesto cotidiano parecía arrastrar un eco invisible del beso en la estación. Yo fingía normalidad, pero por dentro todo era un torbellino. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a Diego sentado en el balcón. La luz del atardecer iluminaba su rostro cansado. Cuando me acerqué, noté que había preparado 2 copas de vino, como si buscara suavizar lo inevitable. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos esta vez. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando que continuara. Él tomó un sorbo y se atrevió a mirarme, aunque con esa inseguridad que ya conocía demasiado bien. Lo que viste,
No fue un error, tampoco un engaño. Hizo una pausa, buscando las palabras, una posibilidad que no sé cómo manejar. Aquella frase me golpeó como un cubo de agua fría. No era una excusa, era una confesión. Mi primera reacción fue reír con incredulidad, pero lo que salió fue más un suspiro amargo que otra cosa. ¿Una posibilidad?, repetí, intentando controlar la rabia. Él asintió, casi suplicando con la mirada. Explicó que llevaba tiempo pensando en abrir las puertas a algo diferente, algo que no sabía cómo pedirme, sin destrozar lo que teníamos. Lo observaba, intentando descifrar si hablaba con sinceridad o si solo buscaba justificar lo injustificable. Sentí que una parte de mí quería levantarse y marcharse, pero otra, contra toda lógica, se quedó ahí escuchando. Hubo un silencio que lo cubrió todo. Entonces, como si quisiera sellar su confesión, Diego se inclinó hacia mí, y sin pedir permiso, me dio un beso. No fue largo ni intenso, pero sí inesperado. Cargado de esa mezcla entre miedo y deseo, me quedé inmóvil, sin corresponder, ni rechazar. Solo pensé, esto no termina aquí. Parte 4. La cena interrumpida. Una semana después, todavía arrastrábamos la tensión como una sombra inevitable. Decidí que necesitábamos salir de casa, respirar otro aire. Propuse cenar en un pequeño restaurante del Carmen, un lugar con paredes de piedra y velas encendidas en cada mesa. Quería recuperar, aunque fuera por unas horas, la sensación de normalidad. Desde el inicio, su silencio me resultó extraño. Diego jugaba con los cubiertos. Apenas probaba la comida. Yo intentaba llenar los vacíos con comentarios triviales sobre el trabajo, la ciudad, los amigos. Pero él respondía con monosílabos. Me armé de valor y pregunté directamente, ¿estás conmigo o con ella? Su tenedor quedó suspendido en el aire. No esperaba que dijera el nombre, pero la pregunta era clara. Diego respiró hondo, como si el aire le pesara. Estoy contigo, pero no puedo negar lo que siento, respondió finalmente, bajando la voz. La frase quedó flotando entre las velas como una sentencia. Nadie alrededor parecía notar la tensión. Las risas de otras mesas eran un contraste cruel con el vacío que se abría entre nosotros. Yo lo miraba fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de convicción, pero solo encontré confusión. Quise marcharme, dejarlo allí con su plato intacto, pero algo me retuvo. Tal vez la necesidad de escuchar más, de comprender hasta dónde estaba dispuesto a llevar todo aquello. Fue entonces cuando el camarero se acercó, con una sonrisa forzada, preguntando si todo estaba bien. Asentí por pura inercia, sin poder ocultar la frialdad en mi tono. En cuanto se alejó, Diego apoyó las manos en la mesa y murmuró, «No sé si todavía soy capaz de elegir». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo invisible. Me incliné hacia él, con un hilo de voz, apenas audible. «Entonces, alguien más lo hará por ti». Él levantó la vista, sorprendido, justo cuando mi silencio volvió a convertirse en mi arma más poderosa. Parte 5. El viaje a Toledo. Intentando escapar de la rutina sofocante, aceptamos la invitación de unos amigos para pasar un fin de semana en Toledo. Pensé que el cambio de escenario podía darnos algo de claridad, o al menos distraernos de la tensión que nos perseguía en Valencia. La ciudad nos recibió con calles empedradas y un aire antiguo que parecía contener secretos en cada esquina. Paseábamos junto a otra pareja, Clara y Javier, que bromeaban entre ellos sin preocuparse de nada. Esa ligereza me golpeaba. Era un reflejo de lo que nosotros ya no éramos. Diego sonreía a ratos, pero esa sonrisa parecía prestada, como si se la colocara solo para no levantar sospechas. Por la noche, cenamos todos juntos, en una terraza, con vistas al río Tajo. Entre copas y anécdotas, la atmósfera se volvía más relajada. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, notaba en él esa mezcla de culpa y deseo que no sabía interpretar. Clara, con su intuición siempre aguda, me preguntó en voz baja si todo estaba bien entre nosotros. Fingí una risa ligera y desvié la conversación, aunque por dentro me ardía la verdad. Más tarde, ya sin compañía, caminamos por el puente de San Martín. El murmullo del agua rompía el silencio incómodo. Diego detuvo sus pasos y me dijo, casi en un susurro, «No quiero perderte». Me quedé quieta, esperando algo más, alguna promesa firme que compensara los días de dudas. Pero lo único que siguió fue su silencio.
ese mismo silencio que ya me resultaba insoportable. Lo miré fijamente y respondí: «Las palabras no bastan, Diego». Él intentó acercarse, como si buscara borrar todo con un gesto, pero yo di un paso atrás. Lo dejé allí, con el río de fondo y sus palabras incompletas. Y en ese instante comprendí que aquel viaje no nos había unido, sino que había marcado un antes y un después. Parte 6. El adiós silencioso. Volvimos a Valencia en silencio, como si cada kilómetro recorrido borrara poco a poco la energía que alguna vez nos había unido. El taxi que nos llevó del aeropuerto estaba lleno de murmullos de la ciudad. Bocinas lejanas, pasos apresurados, conversaciones ajenas que se colaban por la ventana. Cada sonido parecía un recordatorio de que nuestra historia ya no podía ser como antes. Diego no decía nada. Sus manos se aferraban al volante como si sostuvieran un hilo invisible que nos unía. Yo miraba por la ventana, observando cómo los edificios conocidos pasaban lentamente, cada uno evocando recuerdos que ahora dolían más que alegraban. En un momento, su voz rompió el silencio. A veces creo que las cosas que más queremos no están hechas para quedarse. No supe qué responder. Era cierto, pero escuchar esas palabras de él me atravesó como un frío inesperado. Intenté imaginar un futuro donde todo podría resolverse, pero cada imagen que creaba se deshacía en cuanto la miraba. Al llegar a nuestro edificio, nos detuvimos frente a la puerta. Ninguno quería ser el primero en entrar. La tensión era un peso tangible, y por un segundo sentí que todo podía terminar con un simple paso hacia adentro. Diego suspiró y me abrazó. No era un abrazo de reconciliación, era un abrazo de despedida, lleno de arrepentimiento y ternura contenida. «No sé cómo decir adiós», susurró. «A veces no hace falta decirlo», respondí, con la voz quebrada. «Solo hay que dejarlo ir». Nos separamos. Entré en el edificio mientras él se quedaba unos segundos más en la acera, como si buscara memorizar cada detalle de mí. Giré la cabeza una última vez y lo vi desaparecer entre la multitud de Valencia, dejando atrás un eco de lo que fuimos. Caminé hacia mi apartamento con un nudo en el pecho, pero también con una claridad nueva. Algunas historias no terminan como esperamos, y eso no las hace menos reales, ni menos intensas. La vida seguía, con sus giros inesperados, y yo aprendí a aceptar que a veces el cierre más profundo es aquel que llega sin palabras. El silencio quedó como testigo, y en él una extraña paz, amarga, pero definitiva. Fin de la historia.